Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Soldados de Fe. El día de hoy tenemos un tema controversial, no te creas. Es un tema bien interesante porque se habla de las diferencias entre una escuela tradicional y un homeschooling. El famoso homeschooling, que para muchos ha sido una bendición. Para otros, pues dicen, oye, no, yo no aguanto a mis hijos en la casa, tengo que llevarlos. Pero va a depender mucho de dónde te encuentres. Así que si quieres aprender y quieres llevarte la mejor información, tú que vives en Mérida o en la Ciudad de México o a nivel nacional o quién sabe dónde nos estés escuchando, déjanoslo ahí en los comentarios. Esta información la necesitas escuchar si piensas tener hijos o tienes hijos y quieres hacer un cambio en tu vida. ¿Quieres conocer a mi invitada? Pues te invito a que te quedes. Muchas veces, ¿eh? Pintar. Siempre. Exacto. Ay, de verdad, ¿no? Sí. Nos vemos. ¿Cuál sería tu definición personal de fe? El camino del amor. Muy bien, pues ya. La de cajón. Tania, bienvenida. Gracias. Oye, supe que antes de llegar aquí hubo por ahí un accidente. Y al iniciar aquí el podcast pasa lo que nunca había pasado. Quiere decir que va a ser un podcast muy poderoso, ¿eh? A Dios quiera. Dios quiera, que así sea. Amén. Oye, ¿originaria de dónde? Soy tapatía de Guadalajara. Ah, de Guadalajara. Sí. ¿Y vives en la Ciudad de México? Sí, ya. ¿Desde hace cuánto? 15 años. 15. Ya casi 16. ¿Y no Ay, es un Dios. caos la ciudad? Sí, muchísimo. El tráfico. Sí. Qué belleza Sí. cuando llegas a Mérida, ¿no? Y ves que todos los lugares te delicia. quedan a 15 minutos. A 15 20. minutos. O sea, justo le estaba platicando. Que, o sea, yo acabo de estar, gracias a Dios, en Cuernavaca unos días. Ujú. Y para mí era como, qué delicia, o sea, todo me queda a 5 o 10 minutos. O sea, iba con mis papás Sí. y con mis hijos. Y entonces le digo a mi papá, bueno, vamos a Costco, vamos a comprar cosas. Y me dice, no, hombre, Costco está lejísimos, está al otro lado. Y yo, a ver, déjame reviso, ¿cuánto hacemos? 11 minutos. Y yo, bueno, está del otro lado, pero hacemos 11 minutos, no pasa nada, Claro. vamos todos. O sea, y sí, Wow. para mí es una delicia, es un ahorro de tiempo impresionante y te rinde Sí. mucho más el día. Yo cuando me tocó llegar de Estados Unidos, por ejemplo, y mi típico día de tráfico era por lo menos así, si bien me iba, 1 hora, Sí. ¿no? En tráfico. Ya si me quedaba atorado, 2 horas, 2 horas y media. Entonces cuando llego a Mérida y hoy justo, a veces me dicen, oye, vamos acá. Y yo, ¿dónde es? Queda 20. Y yo, ¿qué? Está lejísimos. ¿Vamos a cruzar toda la ciudad o qué? 25 minutos. Oye, está lejos. Pero claro que no. No. Pero nos acostumbramos a lo bueno. Y hablando de lo bueno, hoy venimos a hablar de ese tema tan que a mí me encanta. Digo, todavía no he tomado ese paso. Bueno, no yo solamente, sino también en conjunto con mi esposa. Porque justo esto me ayuda a mí a formarme un montón, ¿eh? La gente piensa que es para ellos, pero no es cierto. Es para mí. Yo me lo llevo y tengo más fundamentos y digo, vamos a debatirlo. Me encanta el tema. Excelente. Así que vamos a llegar a ello. Pero antes de eso, tapatía, viviendo en la Ciudad de México. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Poquitos, 6. 6. Buen número, ¿eh? Sí. En mi familia, de mi papá, fueron 17. Ajá. Wow. Misma mamá, mismo papá, imagínate. El mismo. Y, eso es clave, ese ¿eh? es Porque... clave. Y hoy sé que número alarmante, o sea, wow, ¿cómo? 6. O sea, ya 6 ya son muchos, ¿no? Ya todos mis amigos tienen 2. Sí. Yo, gracias a Dios, tengo una bendición más en camino. Vamos a ser 3. Ay, bendito. Pero si por mí fuera, yo tendría un escuadrón que son 12, ¿va? Si por mí fuera, pero mi esposa dice, no se Pero puede. Sí, es que no es por ti, es Claro. por Dios. Claro, y aparte Dios sabe para lo que eres capaz. No, y siempre te voy a decir algo. Yo tuve 3 Mm, y si de por sí ya éramos familia numerosa, porque con 3 hijos ya en la Ujú. Ciudad de México eres familia súper numerosa. sí. Incluso a mí me daba pena ir a las fiestas infantiles de mis hijos, de que, y vienen todos, y yo, sí, pero si tú me dices, o sea, dejo a uno Sí. en casa, casi, o sea, Claro, si uno claro. no está invitado, o quieres que Claro. yo vaya solo y mi hija o así. Pero yo tuve un espacio de alrededor de 7 años, porque pues yo Ok. decía, ya, o sea, creo que 3 es suficiente. O Mm. sea,
bendito Dios, estamos haciendo lo que nos toca. Y por ahí tuve, pues sí, como un llamado de atención, un jalón de orejas. O yo Claro. también, como era un instinto, yo siempre decía que quería tener 4 hijos. Ajá. Y con los 3, porque aparte fueron seguiditos, o sea, se llevan un año entre el mayor y la segunda, y luego 2 años entre la segunda y la tercera. Entonces hubo una rachita de... mi hijo más grande tenía 3 años y tenía una bebé recién nacida y andaba a correr del río para abajo en la Ciudad de Sí. México yo sola. Wow. Y entonces yo decía, ya es suficiente. Mm. Y conforme fueron pasando los años, a mí me daba esa nostalgia. Decía, yo siempre quería 4. Yo siempre quería 4. Y le recé y le decía a mi marido, oye, pues mi hija chiquita tenía, no sé, ¿qué será? 5 años, y le empecé a decir, oye, ¿y si nos aventamos el otro? Me volteé a ver con cara de que, ¿pero cómo? Ya estamos saliendo de lo más complicado. Digo, Sí. según él, lo más complicado es según él. chiquitos, ¿verdad? Todo lo contrario. Pero me dice, que ya, o sea, ya vamos a estar casi que libres, ¿verdad? Ajá. O sea, 0 pañales, 0... Sí. Y yo, no, pero ¿y si otro? Me decía, no, Tania, estás pero bien loca. O sea, ¿cómo? ¿De qué me hablas? Yo decía, pues sí. Y yo me acuerdo que lo rezaba y lo rezaba y lo rezaba. Y me di como el último año del kinder de mi hija. Entonces yo me acuerdo que iba al kinder del festival de primavera y yo lloraba. Decía, ya es mi último festival de primavera de kinder. Wow. No. Y mi esposo me volteaba con cara de, está loca. Pero bueno. Y todo ese año yo me acuerdo que le rezaba a Dios. Y yo, si tú quieres, tú te encargas. Sí. Y en el literal, o sea, en diciembre yo dije, pues no quedé embarazada, se acabó. En enero tuvimos un viaje y literal fue que quedé embarazada. Wow. Y a contra toda posibilidad, o sea, ¿tú sabes? Como que... Sí, Y es donde dices, es que no son tus planes, Claro. son los planes de Dios. es correcto. Y mi marido, a pesar de que como que le costó, pues fue la alegría total. Después como que dijo, no, pues sí, o sea, vamos con esto. Ya después vinieron el quinto y el sexto y así, Ajá. y pues como que se le trababa algo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, o sea, dices, es que a eso venimos, o sea, Sí. dar gloria a Dios y obviamente que tú realmente crees que tú sabes más, que te conviene más que el que Que sabe él. todo. Sí. Qué soberbia la tuya, ¿no? O sea, ups. Sí. Y creo que con eso fue la frase clave con la que conquisté a mi marido en cuanto a esto de los hijos. Mm. Porque le dije, de verdad, ¿tú crees que tú sabes más? Y nada más se queda así. Y yo, pues, No, pero dejaste sin palabras. No. No, oye, pero digo, con 6, lo típico cuando tienes a tus hijos, o la típica que yo escucho con mis amigos es de, no, yo con 2 porque ahora las universidades están muy caras. ¿Te ha tocado? O sea, de que, y yo digo, brother, si tus niñas tienen 3, 4 años y ya estás pensando en la universidad, hermano, o sea, a ver, Qué hay bien, que qué confiar, preventivo. hay que confiar en Dios. Él proveerá. O sea, si te manda más, pero sé una persona que es abierta a la voluntad. O sea, si realmente crees claro, que Él se va a encargar, pues entonces se lo dejas a Él. totalmente. Y sí, qué difícil, ¿eh? No, sí es difícil. O sea, porque Qué sí, y sí difícil. llega a pasar mucho que es el típico comentario. ¿Y Sí. cómo le van a hacer? Con Yo- 6. Yo no tengo la menor idea. El que tiene la idea es ahí arriba. O sea, yo Claro. nomás voy haciendo lo que él diga. Entonces, esa parte a mí como que al principio sí cuesta. Sí, Pero de eso se trata. claro. O sea, Dios nos pide eso. Suéltate en Sí. los brazos del Padre amoroso. O Sí. sea, aquí, ¿qué no es? Y Mamá María aparte nos dice, ¿que no estoy yo aquí, que soy tu madre? O sea, entonces dices, pues sí, Sí. O sea, Es un tema que deberíamos de tener próximamente aquí en Soldados, así que tener un panel de 4 y debatirlo, porque es el dejarlo en manos de Dios con responsabilidad es un tema, súper. la verdad. Pero bueno, hoy que no venimos a hablar si les va a alcanzar o no, para si tienen que tener 4, 5, 6, que son números perfectos o increíbles para muchos que lo creemos así. Hoy venimos a hablar sobre el homeschool, ¿no? Y ¿Cuál es la diferencia, lo que tú has vivido basado en tu experiencia? Me Sí. imagino que los primeros 3 los tenías en escuela Sí, regular sí, y por eso puedes hacer esta comparativa. sí. ¿Qué fue lo que te llevó a cuestionar el sistema educativo tradicional?
Pues no, así como cuestionar, porque al principio yo decía, pues está bien, o sea, los tenía en una escuela católica, Ok. entonces yo decía, pues está perfecto porque vamos a la par. E incluso yo decía, está ideal que, porque el típico, en mi escuela católica Sí. no se festeja el Halloween. Y yo decía, ay, por fin, o sea, qué Ajá. bendición. Porque en mi casa, perdóname, pero no festejamos el Halloween. Sí. O no celebramos el Halloween. Y entonces, sí llegaba a pasar que de repente alguien, mis hijos entraron y llegaba el día de el 31 de octubre, y mis hijas me decían, mamá, con dibujos de Catrinas, y yo, ¿Qué ¿pero pasó? cómo? O sea, Ajá. que no se festeja. Y me dice, y ay, se fueron disfrazados y llegaron de Catrinas, no sé qué, y todas mis amiguitas, no sé qué. Y yo, ¿what? Pero, ¿qué no se festejaba o cómo? O sea, no entiendo esto. Entonces, pues había esta discrepancia Sí. de lo que yo quería para mis hijas, porque en mi casa, por gracia de Dios, hemos tenido como que eso muy presente. Sí. Y pues no. Y mis hijas lo entienden y lo saben. Pero siempre, y sí llegaba el punto en el, mamá, pero es que porque ellas sí o sea, no Se entiendo. pueden- Ajá, si se supone que todos estamos en el mismo canal. Claro. Y yo, pues se supone. Claro. Entonces empezaban estas cositas que yo decía, híjole, no me siento tan a gusto, Sí. a pesar de estar en una escuela Que de las más católicas que te puedas imaginar, Sí. según esto. Ajá. Digo, y no estoy en contra para nada, o sea, pero es como lo que yo quería para mis hijos. Claro. Entonces, al momento de que encontré con estas trabitas, pues decía, o el típico, vamos a hacer el rosario en familia, vengan todos, no sé qué. Bueno, yo me esperaba ese día, era un sábado en la mañana, yo me esperaba ese día llenísima la escuela. Y cuando llego y vemos, no sé, una octava parte, o el típico de mi hijo, o sea, platicaban algo sobre la misa en la clase de religión, y una de mis hijas, mamá, pero es que Juanita Pérez, yo qué sé, pues ella no fue a misa. Y cuando le pregunté que por qué, o sea, ¿por qué no participaba? Y me dijo, es que no fui a misa, no sé de qué me están hablando. Pero ¿cómo? Estás en una escuela católica. Sí. O sea, Sí. y entonces a mí, pues sí, a mí me brincaban un poquito más, y a mis hijos como que de repente le hacían ruidito. Claro. Entonces dices, pues si yo estoy cuidando el entorno, un poquito en este mundo que de repente está un poco más para allá que para acá, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces ahí es donde empezó. Vino la pandemia y yo dije, pues, qué mejor, qué delicia. Gracias a Dios, nosotros justo en ese inter nos estábamos cambiando de casa, teníamos un espacio grande y mis hijos empezaron a tomar clases en las pantallas. Que yo no creas que soy tan fan. Y entonces estaban tomando clases en las pantallas, pero gracias a Dios teníamos un espacio muy grande, entonces terminaban las clases, cerraban sus iPads, lo que quieran, todas sus tabletas, y se iban afuera a jugar toda la tarde con los vecinos, porque gracias a Dios te digo que vivíamos en una casa donde había como un condominio, donde todos nos habíamos cuidado en la pandemia para que nadie saliera casi. Entonces todo el ambiente de pandemia, pues mis hijos prácticamente no lo vivieron. O sea, ellos como de antaño, salían literal, yo creo que de 3 de la tarde que terminábamos de comer, hasta 7, 8 de la noche que yo salía de niños a bañarse, a cenar, o sea, y no veía a mis hijos en toda la tarde. Incluso me llegaba a pasar que de repente estaban comiendo a la hora de la comida y los vecinos, ¿pueden salir a jugar los niños? Sí. Y entonces, pues esta parte dije, es que este es mi sueño. Yo no, pues vivo en la Ciudad de México, yo no pasar horas enteras en el tráfico, que bueno, también ni siquiera yo pasaba, porque luego era mucho con la ruta del autobús y lo que quieras, pero aún así mis hijos sí pasaban también una gran cantidad de tiempo en el tráfico. Y luego aparte, esa convivencia que decías, o sea, cierro pantallas y se van a jugar y a ser niños, que eso es lo que yo más adoro. Y aún así digo que a mí me costaban un poquito las pantallas. Sí. Entonces, para mí fue empezar a cuestionarme. Creo que en pandemia todo el mundo nos cuestionamos 1,050,000 cosas. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo nos llegó, alguien nos dijo, oye, ¿por qué no hacen homeschooling? Porque platicando una vez con una vecina justo me dijo, oye, fíjate que yo conocí una familia que iba del tingo al tango en viajes y así, y hacían homeschooling. Yo decía, homeschooling, o sea, pero no pasas más tiempo, yo pensando, no pasas más tiempo, o sea, con que clases grabadas o yo qué sé, no pasas más tiempo en pantallas.
Dice, no, pero es que ellos llevaban libros y la mamá y no sé qué. Para ese entonces, yo ya tenía 4 hijos, estaba embarazada de mi 5º. Y yo decía, no, hombre, pero yo ponerme a dar clases. Digo, deja tú, yo estudié paricultura y ciencia de la familia. Entonces, pues sí se me da. Yo di clases de una escuela también muy grande, fui maestra, entonces, pues sí me gustan los niños. Por algo tengo 6 también, pero me gustan los niños, me la paso súper bomba, enseñándoles y me encanta, especialmente a los niños chiquitos. Y entonces dije, pues a lo mejor sí, me puedo animar. En una de esas sí recuerdo un poco de lo que yo enseñaba. Tenía todos mis libros, pedagogía, enciclopedia, actividades para niños de preescolar, así, pero gordo, todo. Sí. Dije, pues sí, puede ser, ¿eh? Entonces me di a la tarea como un poquito a investigar. Me recomendaron un currículum que más o menos me gustó, más bien, sí me gustó en ese entonces. Después encontré uno que me encantó. Y entonces le hablé con mi marido y le dije, oye, ¿y si hacemos esto? Y mi marido me dijo, a ver, tú te vas o sea, estás embarazada a punto de parir casi, porque sí tenías. Estás embarazada a punto de parir y tu hijo, tienes un niño chiquito también así de 1 año y piquito. ¿Cómo te vas a poner a clases a 3 niños más grandes? O sea, porque sí, pues mi mayor tenía 10 aprox, más o menos. Sí. Y luego 11. No me hagas mucho caso en las fechas porque disvarió. Pero luego ya mi hija, la que sigue, 9 y 8, algo así. Ponle tú 7. Y entonces sí me decían, o sea, ¿cómo te vas a hacer cargo tú? Claro. Y aparte ser mamá y aparte todo lo demás de la casa. No, sí. Totalmente. Y aparte, solamente ustedes pueden hacer eso, ¿eh? No, las mujeres. No, solamente multitaskers. Dios por eso o sea, las creó muy similares. O sea, que ustedes pueden hacer ese hogar y todas esas cosas a la vez. Nosotros, la verdad, no. Yo creo que no. El homeschooling, creo que el hombre no lo podría. No podría. Sería muy difícil que nosotros. Sería muy, muy desordenado. Bueno, ni creas, porque también depende de cada mamá. No, yo sé. Para que se vuelva ahí y que me empiecen a criticar. Y no es cierto, sargento, no es cierto. No. Está bien, no pasa nada. Pero justo así, entonces cuestionarnos como esta parte de que, a ver qué queremos y así. Y sí también llegó como ahí, era un punto clave. Yo creo que Dios nos habla en momentos en los que estamos abiertos a escuchar. Porque si me hubieran dicho eso hace 2 años previo, yo que te hubiera mandado por un tubo, te voy a decir, pero por supuesto que no. O sea, claro. Yo no tengo ahorita ni la paciencia, ni las ganas o lo que sé. Pero, y también estaba muy metida en el trabajo en ese entonces pues decía, no puedo. Y en ese momento, como que sí estaba abierta a escuchar. Sí. Y Dios nos habla como con esos mensajes tan sutiles que para mí fue pues, una maravilla. O sea, entonces al momento que mi hijo mi hijo mayor le costaba trabajo justo ver la clase a través de la tableta. Sí. Entonces ya nos habían llamado varias veces, ya sabes, en la junta, por Zoom, porque aparte era por Zoom, pues su hijo no entregaba las tareas y le cuesta trabajo estar concentrado todo el tiempo. Y yo, pues es que es una tableta, o sea, no están hechos para estar ahí. Claro. O sea, please, ayúdenos, o sea, hagan algo al respecto, ¿cómo les podemos manejar? O sea, yo hago todo, incluso llegó un momento en el que me tenía que poner al lado de él para tomar las clases, porque si no él, y claro que está haciendo, hey, regresa, aquí estamos. Sí. Y a ver, ¿qué estás trabajando ahorita? Tus apuntes, el profesor ya puso eso, ya puso, tu copia. Entonces, sí, o sea. Regresaste a la escuela. Sí, claro, pero no, y muy bien, la verdad es que me encanta. Pero sí fue, entonces para mí yo estaba cuestionando un chorro de cosas y ahí donde dije, ¿sabes qué? No, eso tiene que cambiar. Y entró esta parte de que una vecina me dijo, y empezamos a investigar y dije, oye, sí me está gustando esta idea, dejo las pantallas y me regreso a los libros. Porque sí creo sumamente importante que el libro te da habilidades que normalmente la pantalla no te da. Sí. Me digas lo que me digas, o sea, es que sí puedes leer los libros, no, bueno, yo soy Kindle y todo eso, pero y sí es muy práctico porque traes, no sé, más de millones de libros en un aparatito, pero el tener un libro en físico es totalmente diferente. Entonces, sí yo veía eso con mis hijos y entonces al momento que empezamos a cuestionar esta parte, sí le dije a mi esposo, ok, va, pero yo no me puedo aventar esto sola. O sea, tengo hijos pequeños, estoy a punto de dar a luz, o acababa de dar a luz, no me acuerdo, o sea, estaba en ese punto y le dije, ¿qué te parece
Sí, porque cuando tú pagas un currículum en otro lado, te sale un poco más económico porque es como una inversión, o sea, es como que haces en el currículum que yo estaba, pagas una inscripción y los libros y todo, y como la mamá es pues, la que enseña, pues ya todo el año ya no pagas nada más. Ok, ¿el currículum qué es para los es que no la guía, entendemos? la programación. O sea, lo que vas a estar viendo en los día a día, libros. Semana, qué libros, Exacto. qué actividades. O sea, te dan como que todo ahí, todo en uno, ahí está todo. Sí, o sea, te Bien. vuelves maestro. Va. Tal cual. O sea, entonces te dan todo, la guía y todo lo que hay que hacer, literal por día muchas veces, o por semana. Claro. Entonces, hay diferentes modelos de Estados Unidos y entonces yo escogí uno, el que más me agrada, que también era católico, me gustó muchísimo. Y entonces ahí es donde yo empecé, bueno, sí me lo aviento, pero no tengo tiempo. Entonces, en lo que íbamos a pagar, o lo que pagábamos de escuela, lo voy a invertir en una maestra. Ok, bien. Y obviamente, sí, un costo menor, no pagamos tampoco tanto. Claro. Entonces conseguí una maestra espectacular, que la verdad es que yo quiero muchísimo, que fue maestra de mis hijos, había sido previamente maestra de mis hijos. Y entonces hablé con ella y ella iba a mi casa. Que bueno, si yo le dijera esto a otra mamá homeschooling, bueno, me cuelgan, o sea, ¿cómo tú estás a cargo de eso? Y entonces, bueno, pues era la solución que yo tenía. Sí. Y era lo más práctico a mi familia y a mi casa. Como dices tú, habrá gente que a lo mejor no le gusta la mamá ser la que enseña todo. Sí. Pues yo, por las circunstancias en las que estaba viviendo, no podía más. Tenía que ser o así o regresar a las pantallas o incluso a presencial, porque ya casi estábamos regresando a presencial. Y entonces decidimos eso, contratamos una maestra, la maestra iba de 8 de la mañana a 1 de la tarde a mi casa y se hacía cargo de mis 3 hijos como maestra, con cada uno llevaba su programa. O sea, si tú llevas matemáticas, porque aparte eso también confunde mucho, o sea, ¿cómo vas a darle matemáticas a uno de sexto de primaria y luego una de quinto de primaria y luego a la de tercero de primaria? Sí. O sea, son cosas diferentes. Uno ya está casi aprendiendo preálgebra o yo qué sé, o fracciones, y la otra está aprendiendo a sumar y restar y multiplicar. Claro. Entonces, ¿cómo llevas esa parte? Y era así. Pues le dije, así tal cual. O sea, puede ser un poco como Montessori. Los Montessori también los juntan como por secciones. O sea, primaria baja, primaria alta. Y eso es súper enriquecedor porque se comparten entre ellos muchos conocimientos del mayor al menor y viceversa. Porque también muchas veces los menores enseñan mucho más a nosotros. Claro. Y a mí me gustó. Dije, la maestra me dijo, déjame lo reviso. Y me dijo, sí lo puedo hacer. Y sí había materias que llevaban en común. O sea, cada quien de repente llevaba como sus... Lo que me hizo la maestra fue organizar a cada uno de mis hijos en cómo hacerlo. A ver, ¿tú qué te toca hacer? Pues... Y ellos se volvieron tan independientes y tan autosuficientes que literal abrían, me toca hacer mate, perfecto, hago esto y esto y esto. Ahora, les dio pues sí, como un modus, o sea, operandi de una manera que sabían qué hacer en el momento en el que tenían que hacer y todo esto, obviamente con mucha dirección, una autonomía fuera de este mundo que ni yo tengo, yo creo. O sea, no creo que nunca lo podré tener. Lo que ellos tienen es impresionante y las ganas de organizarse, de esa estructura. Bien. De decir, pues me toca hacer. O sea, no es el típico de que la maestra te dice que te hagas tu tarea, entonces, y luego la mamá te dice en la casa que hagas la tarea. Entonces, la tengo que hacer porque ya me cacharon o no sé. Acá era, no, mamá, me toca hacer tarea, mejor la hago ahorita para después salir a jugar. A mí se me caía la baba. Yo decía, ¿cómo no encontré esto antes? O sea. Claro. Y regresamos a la parte en la que yo dije, bueno, esto me está gustando, pero empezaron a haber complicaciones. Yo dije, mis hijos chiquitos también, voy a tener que contratar a otra maestra. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Y ahí fue donde varias familias en común, que teníamos una visión muy similar, me dijeron, Tania, porque la pregunta del millón es, ¿cómo socializan tus hijos? Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Cómo le afectó, por ejemplo, a los que ya estaban en una escuela escolarizados regular? O sea, de que, oye, te vas a salir. Bueno, aunque yo sé que vino pandemia. Ajá. Eso ayudó porque ya estaban en casa, estaban divirtiendo, tenían los amiguitos. Pero ¿no extrañaron en algún punto decir, oye, mamá, yo quiero regresar a la escuela, quiero tener mis amigos? ¿Cómo le hacen en el tema de socializar? Porque hoy los pandemians, ¿no? Los niños estos que estaban solos en su casa y demás,
les cuesta mucho hacer amigos. Claro. ¿No? Yo te lo digo porque yo tengo uno en casa, de que va a cumplir 7. Y ahorita que lo puse en actividad de fútbol, por ejemplo, que ya tiene un poquito más de tacto ahí, de que está chocando y que lo está poniendo en esto que difícilmente lo podríamos hacer. Claro. Y yo también tengo las soluciones, cómo sí lo podemos hacer, pero bueno, quiero escucharlo de tu parte. ¿Hubo algún, como oye mamá, extraño la escuela, extraño a mis amigos, algo similar? No, cero. Es que aparte, fíjate, o sea, aquí, pues, como dices tú, pasaron muchas cosas. O sea, fue pandemia, estaban acostumbrados a estar en una tablet, Sí. En pantallas, clases. Y luego entró esta parte que donde, imagínate, la comodidad para ellos. Claro. La maestra viene, Sí. súper personalizado. Y aparte una maestra que la verdad sí tuvimos, fue un regalo de Dios, porque los querían y los quiere muchísimo. O sea, todavía mis hijas me dicen, mamá, es que seguro esta Miss todavía tiene nuestros dibujos guardados en su casa, porque nos quiere tanto. O sea, yo Claro. digo, no lo dudo, en lo más mínimo. Y fue una gran bendición. Y para ellos, como vivíamos en el condominio en el que vivíamos, todavía, porque aparte todavía había un poco de pandemia, no es como que podíamos salir a muchas actividades o así. Y en ese inter, pues se acababan las clases, la maestra se iba y mis hijos salían a A jugar jugar, con todos los vecinos. claro. Entonces, para ellos era como, no, qué delicia. Y aparte, no tenían tarea. La verdad es que no les encargaban prácticamente tareas, ¿verdad? 2, 3 cosas. A diferencia en la escuela en la que estaban, que era mínimo 2 horas de tarea todos los días. Wow. Y de ensayos y no sé cuánta cosa. Y acá no era necesario porque le decía, Miss, déjeles tarea. Y me dijo, señora, hacen todo y lo hacen perfecto. ¿Qué necesidad? O sea, de repente sí, pues estudien. Por ejemplo, mi hija más pequeña que nosotros estaba aprendiendo las tablas de multiplicar. Bueno, ándale, va. O sea, aprende las tablas de multiplicar. Pero fuera de eso, o sea, no es como que hazme el ensayo de no sé qué. O Sí. de repente, sí, pues haz el dibujo. O si tenía un proyecto, por ejemplo, una de mis hijas una vez, la chiquita, o sea, tenía creo que 8, 9 años, le tocó hacer la piedad. Y entonces con plastilina la veías ahí en la tarde haciendo, que dices, es que qué hermosura, ¿verdad? Entonces como este tipo de detalles que te empiezan a enganchar, que dices, ¿cómo no encontré esto antes? Claro. Pero yo tenía esa vertiente también de, pues sí, de repente ya todo el mundo regresó a la vida normal, Sí. y los vecinitos también entraban a sus clases. Entonces regresaban de que, es que luego pasó esto en la escuela y mis hijos de que, mamá, y le digo, a ver, ¿extrañan? ¿Quieren regresar? O sea, porque ahora sí que ustedes, díganme. Sí. Yo soy la que decido. Sí. Ustedes pueden dar su opinión. Claro. Aclarando. Exacto. Pero sí me interesa saber qué quieren. Claro. Y me decían, mamá, es que no. Porque aparte también seguían teniendo sus amigas, ¿sabes? No vivían en una burbuja. Perfectamente hacíamos cosas. O sea, no los aíslo completamente, sino estamos teniendo otra modalidad de educación. Correcto. Y entonces ahí fue donde seguían invitando a sus amigas, seguían llevando y así. Y pasó algo muy, muy importante, que llegó un punto en el que una de mis hijas me dijo, mamá, siento que ya no hago tanto clic con mis amigas. Y yo así traumada, ¿verdad? No, ya esto ya es too much, ¿sabes? Entonces de repente le digo, ¿a qué te refieres? Porque siempre hay que indagar. Claro. O sea, claro. ¿de qué me estás hablando? Hay que cuestionarlos. Porque O sea, uno empieza a hacer sus... Y supones que es una Sí. cosa y nada que ver. Entonces le digo, a ver, ¿a qué te refieres? Y me dijo, no, la quiero un chorro, me llevo súper bien. Incluso, pues, aparte es una de mis hijas más sociable. Entonces ella nunca ha batallado con eso. Y me dice, no, mamá, es que ella tiene otros intereses que la verdad es que yo no tengo. Bueno, a mí se me cayó la baba. Sí. Yo decía, ¿pero a qué intereses te refieres? Me dijo, no, pues sí, es que pues a ella le interesa más ver TikTok y videos que estar jugando conmigo, porque la última vez que fui a su casa, Te la pasó en el celular. se la pasó. Wow. Y ya yo Claro. decía, mamá, pero yo quería jugar, quería hacer un spa Sí. y quería hacer esto y no sé qué, y querías platicar con ella. Y ella estaba en el celular. Imagínate eso. O sea, que dices, pues ¿a quién le falta socializar? Claro. Ahora la pregunta Claro. la Es que- volteamos. Es que hoy, sí, especialmente hoy con redes sociales, o sea, los niños, es muy fácil para el papá decir, toma, ahí está el celular, ahí está la tablet. No, y deja tú el papá, a los mismos niños. Claro. O las mismas escuelas que, oye, pues ya usan más la tablet, o si los dejan que lleven su celular. Yo sí los veo, como que metidísimos. Entonces dices, oye, claro, no es como que van a la escuela y socializan. No.
van a la escuela y ven que todos los niños traen celulares, entonces ya te empiezan a pedir el celular y quieren hacer lo mismo y están metidos literal en videojuegos, en redes. Entonces realmente no están socializando. Nada que ver. O sea, fuera del... Literal pueden estar al lado Sí. y por WhatsApp. Oigan, onda, ¿qué onda? ¿Cómo sí. estás? O hablar por el mismo chat de Instagram o de lo que sea, o sea, del Messenger. O sea, que dices, realmente no estás hablando cara a cara. Te estás perdiendo de toda la comunicación porque aparte la gran parte del lenguaje es no verbal. Correcto. Entonces, ¿de qué me hablas? De verdad. Entonces, miren, el hecho de que mi hija me haya dicho eso, bueno, me impactó muchísimo. Y de ahí dije, sí, pero también quiero esta parte. O sea, sí me encanta que, porque aparte son 3, en ese entonces eran 3 de mis hijos que estaban en la escuela. Mi hijo pequeño empezaba un poco, pues sí, como que súper linda la maestra me decía, mira, mientras los niños van a un receso, porque tenían receso, yo trabajo 1 hora con el niño, en mi cuarto hijo. Y yo, ay, pero porque estaba pequeño. Y ahí donde empezó los colores, los números y todo ese tipo de cosas. Y con 1 hora, imagínate, ¿sabes cuánto avanzó en 1 año? Fue impresionante. O sea, porque es la atención personalizada. Pero sí vi la necesidad en ellos. Dije, es que hay cosas que se aprenden socializando. Sí. Entonces, cuando me uní con ciertas familias, porque les empecé a platicar, y me veían, aparte, que yo estaba feliz, que estaba llevando esto así. Y otra de mis amigas me decía, yo estoy batallando con la escuela con esto. O sea, no porque aparte era de que no sabes con qué me llegaron de la escuela las niñas. Y yo, ¿con qué? O sea, ya era agotador para ella, porque era ir contracorriente, como todo católico, firme en la fe que intentamos, porque solo por gracia de Dios, pero intentamos estar firmes en la fe y no dejarte llevar por este tipo de tendencias, de lo que sea, porque aparte del típico, ya sabes, ahora vamos a hacer la clase de 50 yoga para niños. Chispas. Perdónenme, yo soy así. Por favor. No lo quería decir, pero sí. Oye, pero al final es luego tengo que decir, perdónenme. A mí me dicen mucho en la escuela, por ejemplo, no, es que aquí somos una escuela laica. Ok. Y yo digo, ¿y el yoga para niños es laico? Obvio. A ver, explícame cómo. Entonces, pero si no hay un respaldo de los demás papás, pues no, es que el 90% está de acuerdo, o el 99%, y tú eres parte del 1% que no, o sea, yo soy el único. Hay que formarnos y decir, vamos a hacer, hoy justo estamos hablando de ser un católico, un cristiano light, de decir, es que te voy a aceptar esto, pues para no perder a todos los que mantienen esta escuela. Exacto. Entonces voy a ir en contra de mis creencias, de mis principios, de mis valores, por querer agradarle a alguien más. Sí. Pues no. Sí, así volvamos a ser 12. Es que tal cual. Comadre, si tengamos que regresar a ser 12, hay que hacerlo y no hay que tener miedo en ese sentido. Es que creo que el atreverse es lo más importante. Sí. Y entonces cuando yo justo le decía a mi otra comadre, literal, que es también mi comadre, y le decía, pues vas. Me decía, a ver, ella tiene más hijos que yo. En ese entonces creo que tenía menos, pero... Y entonces me decía, Tania, estás loca. O sea, ¿cómo va a tener todos mis hijos aquí en la casa? Sí. Aunque venga una maestra, no hay manera. O sea. Sí. Piensan que se van a volver locas. Sí. Y yo, a ver, yo quiero salir. Quiero desayunar con mis amigas mientras ellos están en la escuela. Es mi respiro, es mi break. No, y ni siquiera desayunar con sus amigas. O sea, me dice, es que pues sí, yo quiero ir a misa en la mañana. O sea, imagínate, a ese grado también. Y entonces de repente, ¿pero cómo le voy a hacer? Porque también aquí hay que recoger la casa. Y si ellos se quedan, no vamos a recoger la casa nunca. Y yo, a ver, tranquila, bájale 2 rayitas, no pasa. Entonces empezamos a buscar justo el cómo sí. Claro. Ok, tienes ganas, pero aparte también en su casa sí había un tema de que es que me preocupa muchísimo que socialicen. Y yo, a ver, pero no se va a perder eso. O sea, eso... tenlo por seguro, los niños, el ser humano está hecho para socializar. Es correcto. Entonces, no hay manera, aunque sea con ir al súper, te aseguro que van a terminar hablando con el viejito que les va a poner las cosas, van a socializar. Porque eso se lo podemos enseñar. Obvio. En una comunidad cuidada. Totalmente. Pero también, o sea, deja tú aparte, lo traen innato. O sea, creemos que no,
Pero la gran mayoría, si tú los dejas, sí lo traen naturalmente. O sea, es algo que tenemos como el chip. Ponle tú que hay unos niños menos. O sea, y te lo digo yo que tengo hijos introvertidos. O sea, uno de mis hijos era sumamente introvertido y nunca fue de tener 20 amigos. Él supo tenía sus 2 amigos. Y no por eso estaba mal nada. Así es. Pero siempre hablaba con todos. O sea, imagínate que mis hijas siempre echaban carrilla porque íbamos al parque y están jugando, están todos ahí normal y de repente yo volteaba y Gonzalo, mamá está platicando con su nuevo amigo. Imagínate, el introvertido. Wow. Entonces, ahí es donde empezamos a ver de qué manera lo lográbamos y entonces nos armamos y nos juntamos entre varias familias con la misma idea de que queremos un currículum académicamente sumamente alto, Sí. porque también es otra parte. O sea, yo de repente me daba cuenta que mi hija en, no sé, 4º de primaria, abría su libro de matemáticas y seguía viendo sumas 2 más 3 y yo, ¿cómo? O sea, no, esto no aplica. O sea, ella Claro. debe ir mucho más avanzada. Y sí empezaba a ver otras cosas, pero de repente decías, ¿cómo? ¿Está viendo otra vez lo que vio el año pasado? No sé si te llega a pasar, pero tú llegas a abrir un libro y llegas a abrir un libro de un año anterior, sí te das cuenta que hay cosas que dices, ya lo Como vio. para reforzar. Pues pudiera ser, porque los niños sí, pero no es necesario. no a ese grado. No, Claro. pero no a ese grado. O sea, por ejemplo, yo lo veo ahora en homeschooling. Cómo hay libros donde ven, y porque por eso cuando me dicen, es que ¿cómo le haces para ver niños desde 1º de primaria hasta 6º de primaria y con el mismo profesor y el mismo tema? Y yo, sí, porque todos ven nouns, pone tú, o verbos, o lo que quieras. Pero la dificultad que manejan entre uno y otro va subiendo. Claro. Entonces, mi hija de 6º de primaria, pues ve unos verbos sumamente complicados con no sé cuántas variantes, y etcétera, que mi hijo de 6 años que ve el verbo run, eat, yo qué sé, o sea, los más sencillos. Digo, porque aparte los que tú has tomado son en inglés. Sí, eso sí, ok. eso es algo Bilingüe. que... El primero fue bilingüe, o sea, así Ok. como la mitad y mitad. Ajá. Y este que llevamos ahorita es completamente en inglés. Que Bien. te voy a decir en lo personal, a mí se me vino como anillo al dedo. En mi casa hay una regla desde que nacieron mis hijos, solo se habla en inglés. Y en ese entonces que mis hijos veían tele y así, era la En inglés. tele en inglés. Dije, bueno, si de algo va a servir esto, Claro. que aparte no estoy no soy tan fan, porque los hipnotiza y los tiene Sí. ahí, pero bueno, que sea en inglés. Claro. Y que aprendan. Entonces, mamá, quiero ver. No, en inglés, si no se apaga. Entonces, eso causó algo en mi casa que entre ellos y conmigo, y etcétera, es todo en inglés. Y también, por ejemplo, mi hijo mayor, yo creo que habla mejor en inglés que el español. Wow. Sí, porque sí me llegó a pasar de que, ¿ustedes de dónde son? Y yo, ¿de México? No, pero ¿de dónde vienen entonces? Ajá. ¿De México? ¿Pero por qué hablan inglés? Y yo, ay, no sé, porque decidimos hablar en inglés en la casa. Claro. Y entonces sí se habla puro inglés. Entonces, para mí, cuando mis hijos se enteraron que era todo en inglés, dieron de brincos. O sea, mamá, por fin. O sea, me siento como pez en el agua. Y sí siento que eso les ha ayudado muchísimo. Bien. Muchísimo. Que también, o sea, llevan también una clase de lectura en español para que sepan pensar, dialogar, escribir un ensayo correctamente, porque no puedes olvidarte, obviamente, del español, aunque sea tu lengua nativa y aquí, sí tienes que saber escribirlo, o sea, las comas, los acentos. Y de hecho se quejan. Mamá, ¿por qué hay tantos acentos? Sí. O sea, grave, que si el acento aquí, que si el acento acá. Y yo, pues bueno, así Yo es. también me quejo. Yo también, que estudié muy poco en México y ahorita es como que coma, acento, ¿no? Qué difícil. Qué difícil. Pero, oye, entonces, a lo que voy entendiendo, porque me gusta ir resumiendo. Perfecto. Tú experimentaste la escuela tradicional. Sí. Después viene pandemia y te obliga a estar en casa. Uh-huh. Empiezas, de ahí te decides por homeschooling, donde tú, pues obviamente no podías sola, pero hay mujeres que deciden hacerlo, ellas, ¿no? Que les gusta enseñar a sus hijos, ellas llevar como que esa guía, cuidando lo que le están enseñando a sus hijos, que es necesario que lo aprenden mucho más rápido. Sí. Después traes una tutora o una miss que te ayuda, pero después te das cuenta que hay más personas que lo quieren hacer
y construyen una comunidad. Maravilloso. Esto me encanta. Entonces, porque ya no es, oye, es que yo no me gusta el homeschooling porque yo lo tengo que hacer y no me tengo que quedar en casa y creo que si tengo que contratar a alguien y si no, tienes una comunidad. Sí. A ver, sígueme platicando porque ya lo voy entendiendo, ya me va quedando claro. No, y creo que esto tiene, o sea, es mucho más valioso. Porque Sí. todos los peros que me ponían, porque el típico, en cuanto empiezas a tomar una decisión de este tipo, eres radical y qué exagerada. Y entonces tus hijos van a sufrir las consecuencias. Claro. O sea, pero claro que no. O sea, ¿en qué les afecta que mis hijos tomen homeschooling? Pero sí, no, es que los vas a afectar porque luego el día de mañana si quieren ir... Que salgan al mundo. Que salgan al mundo. ¿A qué mundo? Y entonces decía, bueno, o sea, pues mejor los preparo muy bien y ya salen al mundo. Los vas a vacunar. Tal cual. Sí. Y entonces, pues sí, hicimos esta maravillosa comunidad donde llevamos el homeschooling. Sí. Pero yo, sí, ahí vienen las mamás, ¿verdad? De que pero tú le das clases. No, yo no. Yo ni siquiera me acuerdo de las matemáticas que vi en tercero de primaria. Y tú, no, pues yo tampoco. No, pues yo muy apenas medio hablo inglés y todo es en inglés, no manches. Sí. Entonces, ahí dijimos, no, contratamos al mejor maestro. A la mejor maestra. Okay. Imagínense lo poderoso que está siendo. O sea, porque tenemos... ustedes lo eligieron, o sea, tenemos al mejor. Ajá, o sea, vete el que te va a enseñar matemáticas, vete que sabe, o sea, el que tiene doctorado, o sea, el que va por su doctorado de matemáticas, o sea, que es un matemático. Sí. No es la maestra pedagoga, que muy buena, o sea, yo soy maestra, yo fui maestra, pues muy buena, pero si te vas más allá, imagínate lo que pasa en los niños. Claro. Entonces, justo eso, trajimos expertos que aparte están alineados perfectamente a los valores de lo que están buscando. Entonces, los ejemplos, todo va a empatar en un perfecto así clic. Entonces, ¿qué dices? Es que así deben ser las cosas. Sí. O sea, así es como funciona realmente esto. O sea, cuando yo estoy educando a mi hijo en la fe, y si yo, no sé, le platico de David y Goliat, y están encantados con David y Goliat, y llegan a la escuela, y dicen, maestra, es que no manches, y luego David hizo esto, y Goliat. Y la maestra que dice, ay, pues sí, muy, muy padre, no conozco muy bien la historia, pero pues claro. Sí, qué padre. O que les diga, no manches, y luego les digo que hizo David, y luego no sé, entonces que no solo le llegan y le platiquen, y llega la maestra y les refuerza esa parte, sí, que conoce perfectamente la historia, entonces dice, no, bueno, hace clic. Y sí influye muchísimo. O sea, una de las cosas que he encontrado en mis hijos y que me ha encantado, yo no soy muy fan de la historia. O sea, para mí el aprender historia fue así un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Porque eran muchas fechas, ni siquiera entendía. De repente veía aztecas, de repente veía Segunda Guerra Mundial, de repente me regresaba a los mayas y yo así, o sea. Claro. Y los tiempos también así como que por sin ningún lado. Sí. Algo que me ha gustado de este currículum, o sea, de esta forma de aprender, es que lo ven cronológicamente. Entonces, ellos saben perfectamente qué pasó primero, qué pasó después, y luego por qué pasó lo que tenía que pasar. Entonces, como que todo lo relacionan. Y eso a mí se me hace demasiado valioso, porque hoy en día, los que no conocen de historia, la repiten. Claro. Entonces, si tú aprendes de lo que ha pasado, o sea, mi hija siempre me decía, mamá, ¿por qué? Por ejemplo, es una cosa muy tonta, pero una de mis hijas me decía, mamá, no entiendo por qué cuando Moisés sacó a todo el pueblo de Egipto, durante los 40 años, la gente se ponía a quejarse, o sea, o se quejaban de que ¿qué nos va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a comer? Y así, pero tenían a Dios enfrente. Claro. Y como, ¿por qué dudaban? Estaba Dios mostrándoles, iluminando el camino por la noche, les enseñaba, ¿cómo puede ser posible? O sea, porque aparte, deja tú, o sea, una de mis hijas, por gusto, imagínate, ahí es donde viene el homeschooling, por querer conocer más, se puso a leer la Biblia. Ok. Y la Biblia tipo libro, empezamos en Génesis 1, y conforme de repente tiene chance, va leyendo poco a poco, porque le interesa saber. No porque en mi clase de religión tengo que aprender sobre jueces número 3. O sea, no. O sea, ella ha empezado y se ha hecho así, hoja por hoja,
porque le interesa conocer y ven, entonces ahí es donde te cambia todo. O sea, ven los libros como, ahí con el conocimiento, quiero aprender algo, agarro el libro que quiero. O sea, una vez llegó mi hijo, que a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Llegó y me dijo, mamá, tengo ganas de aprender programación. Okay. Excelente. ¿Cómo quieres hacerlo? O sea, te puedo buscar una clase, etcétera. No, primero quiero echarme un libro para ver si es algo que me gusta. Va, excelente. Entonces, sí, bajé un libro y empezó a leerlo, y de repente me dice, mamá, ¿me prestas tu compu? O sea, un capítulo 1. ¿Me prestas tu compu? Sí, claro que sí. Agarró mi compu. Negro. Y ya estaba todo el código de programación. Y yo, Gonzalo, ¡ay, no! Me vas a echar mi computadora. Entonces me dice, no, mamá, tranquila. Yo, no me vayas a arruinar algo, o sea, no. Y ya, de repente nomás le hace así. Santa maravilla, todo se regresa normal. Y yo, ¿qué hiciste? No, estaba poniendo en práctica lo que acabo de leer. Wow. Eso se me hace fuertísimo, porque dime ¿qué niño va a la escuela, aprende X y va y lo pone en práctica? Eso es lo que tienen los homeschooling. O sea, si lo aprenden en casa, imagínate, y luego más cuando tienen un profesor que les ayuda, les dice, oigan, ahora hagan esto. O sea, es tan fuerte y tan padre que los ves creciendo académicamente fuertísimos, con un carácter de quiero más, necesito más, y ese nunca se acaba. Claro. Esas ganas de aprender por gusto, no de porque me tengo que aprender esto para el examen. Bueno, o sea, no. De algo que ni siquiera me llamó la atención y que me obligaron a aprender la historia de... Oye, mis hijos se ponen a platicar de historia en la casa y yo así como, ¿es en serio? O sea, no quieren platicar de cosas. No, mamá, es que espérate. Mira, y luego pasó esto y no sé qué. Y entre ellos luego tienen como ese... ¿Y tú qué crees? No, y yo... O sea, es un debate en mi casa de historia. Oro. Eso es oro. Y por gusto. No. Por gracia de Dios, definitivamente. Pero es eso. Y luego eso, empátalo con que lleven a la par toda la parte de fe. Claro. Y que tengan eso en mente, porque cuando un profesor tiene en mente lo mismo que tú tienes, como para llevar a tu hijo, o sea, porque, y eso se me hace todavía más valioso. Sí, qué padre, los profesores quieren que tus hijos les vaya muy, muy bien académicamente y siempre te dicen, oye, te van a decir, oye, aquí, pero que un profesor llega y te dice, es que sí me importan las calificaciones, pero más me importa su santidad. No, bueno, es el sueño de toda mamá católica. Claro. Porque si tú tienes realmente eso en mente, todo lo demás está de más. Claro. El fin último de cada uno de nuestros hijos y de nosotros como papás es llevarlos a la santidad. Sí. Entonces, cuando a mí me cuestionaban, oye, pero ¿no te preocupa que me preocupa su santidad? Todo lo demás. Hubiésemos empezado por ahí. Buscando, porque yo creo que se nos olvida esa parte. Sí. Y eso para mí, o sea, es lo que me aterriza todos los días. A veces digo, sí, quiero llegar a esto, quiero lograr esto, pero ¿qué es lo más importante? La santidad. Puf. Y es como que pieza en la tierra otra vez, ¿no? Y como papás estamos llamados a llevar a nuestros hijos a la santidad. Como esposos estamos llamados a llevar a nuestra pareja a la santidad. Sí. Pero, digo, no todos quieren seguir porque entonces nos van a llamar radicales, ¿no? A mí también muchas veces me dicen, oye, pero es que tú ya estás estás yendo muy radical. Y digo, no, es que tenemos que cuidar. Y si yo puedo cuidar como lo mencionaste en un inicio, que una escuela se dice cristocéntrica o católica y aún así permite que se festeje Halloween, que se lleve el tema de yoga porque es un estiramiento. Bueno, el que yo ataque eso no me hace radical, me hace ser un papá responsable que está buscando llevar a sus hijos al cielo. Totalmente. Y que el que yo participe, porque muchos me dicen, fíjate el argumento, es que aquí sí me puedo desahogar. El argumento es, si yo voy a una
clase de yoga Ajá. y yo no llevo la intención, la mala intención de hacer un Sí, sí, sí. espiritismo o hacer otra cosa, Sí, rezo pues Ave yo no María. participo. Si yo voy a una fiesta de Halloween y me visto de un santo, pues yo no lo estoy llevando hacia otro lado. Cuidado, Cuidado. cuidado, porque estás yendo a un lugar donde se le está dando la gloria al enemigo, donde realmente no sabes quién está detrás y qué han hecho estas personas que no van con la intención que tú vas. Y el tú ir, eres cómplice. No, y es muy fácil. A mí una vez me lo pusieron así. Imagínate que están jugando un partido de fútbol. Ajá. Están los rojos contra los azules. Ujú. Tú estás de azul y en eso, por X o Y, te equivocaste. No fue intencional, definitivamente, pero Claro. metiste un autogol. Claro, Dime, ¿no? ¿Le cuenta o no al otro equipo? pues 100%. Pero no fue mi intención, yo lo hice sin querer. Yo cabeceé y ya era para allá, pero se fue para acá. Exacto, exacto. El copete. Pues dime, tú, así que ahora ya viene el mundial, Ajá, ¿cuenta o no ese gol? 100%. Sí va a contar. Cuenta. Aunque no sea tu intención, aunque no Claro. tenías ganas, aunque lo hiciste sin querer, aunque lo que quieras. Entonces, también viene mucho esta parte, o sea, Hay yo, y lo consecuencias. platicábamos hace rato, y le decía, a ver, imagínate que dejo que mi hijo sea parte de este tipo de cosas, o sea que, pues sí, me hago la vista gorda porque es más fácil para mí, porque, y Sí, por cualquier cosa, Por ¿eh? no debatir, lo dejo ir al concierto donde se hace un Ajá. ritual satánico, Sí, sí. pero es lo que hay hoy, hay que dejarlos. Me importa que sean felices y Claro. entonces yo el día de mañana o cualquier día que me toque, porque a todos nos va a tocar al fin y al cabo estar frente a Dios y dar una respuesta de nuestra vida. Oh, sí, Dios quiera. Y Dios quiera entonces, que pero todos lleguemos. deja todos vamos a llegar a dar el juicio, eso sí, no, Eso no hay sí. vuelta. Entonces Sí. imagínate que tú estás en el juicio, estás Ajá. frente a Dios y Dios te dice, ¿qué pasó aquí? Sí, Tú dime, ¿cómo le explicas? sí, Es que quería ser, era su felicidad. sí. Y tú crees que te va a decir, ajá. O yo lo pongo un ejemplo muy sencillo, o sea, con mis niños pequeños. Si uno de mis hijos me pide un chocolate o un dulce a las 11, 12 de la noche Mm, y está enfermísimo del estómago, tiene fiebre y está a 2 de irse al hospital porque tiene diarrea, vómito, lo que sea, ¿le vas a dar un chocolate para que sea feliz? claro que no. Para que no te lleve la contraria, para que no digas, no me quieres, mamá, que no me das un chocolate si lo quiero y estoy enferma. Tú lo vas a hacer por su bien. Exactamente. O sea, porque definitivamente está en nosotros. Ya que cumplen 18, ahora sí que, mijito, Tú ya lo preparaste, ya hiciste lo que Yo te hice, correspondía, y vas a aún seguir así- orando por ellos. y aún así todavía tenemos mucha responsabilidad después de, pero Claro, está a tu cargo. Dios te lo ha dado sí. por tantos años, porque tú lo eduques. Mm, Entonces, ¿qué prefieres? ¿Su felicidad o su santidad? claro. Entonces, es así de fácil. Cuando Sí. tú empiezas a ver bajo esa lupa todo, Mm, empiezas a todo empieza a hacer clic. Y dices, ok, sí, definitivamente me toca hacer homeschooling. sí. Y vas acomodando el cómo sí. Entonces, vamos haciendo una comunidad para ayudarlo y teniendo el mejor maestro, porque definitivamente yo las matemáticas sí, más o menos la historia, que es mi caso, Sí. nada que ver. O sea, me cuesta muchísimo. Y entonces, no solo traes a los más expertos que les van a compartir con ese amor. Imagínate que un matemático les enseña matemáticas a tus hijos. Uf, Ese amor, o sea, gracias a eso, una de mis hijas me dice, mamá, es que me ha encantado, ya me he dado cuenta que soy muy buena en matemáticas. mm, Y entonces, de repente se empiezan a hacer un tipo sudoku, timbiriche en casa en las 3 de la tarde porque quieren jugar a algo. claro. Entonces dices, ¿por qué nos complicamos tanto la vida Sí, cuando Dios nos da las herramientas? Pero hay que saber escuchar. sí. Entonces, te está poniendo eso. Está perfecto. Y a mis hijos también les digo, o sea, porque mucha gente me cuestiona. Y no extrañan en una escuela grande, Mm, tener un grupo de amigos enorme. sí. Y yo, a ver, yo los he sentado y les he dicho, ¿qué quieres tú para tu vida? Mm, Imagínate que ellos me dicen, no mamá, o sea, sí quiero ser santo. Un niño de 17, 16,
14 años que te diga, sí quiero ser santo. Estoy en la lucha. Claro. Oye, lo mínimo que puedes hacer es darle todas las herramientas Sí. para que sí lo logre. Porque si tu hijo te dice, quiero ser jugador profesional de fútbol, dime qué papá no lo mete a una escuela de fútbol, va todos los días. Claro. ¿Por qué no lo haces igual cuando es para la santidad? Qué cachetadón le estás dando ahorita a mí también y a todos los que están allá. Que imagínate regresar y cuestionarte eso. Porque ¿a quién le quieres agradar? ¿Al mundo? Exacto. O sea, no se va a quedar aquí. O sea, si se lo come el mundo, se pierde. Entonces, llamen así, ya ahorita no voy a poner aquí, soy radical. Pregúntame por qué. Y pues, ¿qué? Híjole, no, o sea, hasta me dejas así sin palabras. No. Es lo que a donde tenemos que regresar. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres? ¿Te va a importar que no los invitan a la fiesta? ¿O te importa que que regrese al Padre, que regrese al amor, que sea santo, que regrese, que vaya al cielo? ¿Qué te importa más, papá? Pues imagínate qué increíble. Una de las primeras Deja, lecciones. cierro la tablet. Una de las primeras lecciones que yo tuve de alguno de mis hijos fue, imagínate, pues esta cuaresma, uno de mis hijos, 5 años, y llegó, y pues como su entorno, todo el mundo estaba ofreciendo alguna penitencia, sacrificio para cuaresma, llega, y entonces yo pregunto a mis hijos, ¿tú qué vas a ofrecer? Para también apoyarnos, o sea, yo sé que tú estás ofreciendo. Por ejemplo, yo en mi caso no como dulces, porque ese es mi talón de Aquiles y amo. Y entonces digo, pues no voy a comer dulces. Entonces, si alguien me ve con ganas de comer un dulce, mamá, ven, vamos por una fruta o algo así, ¿sabes? Claro. Y entonces le digo a uno de mis hijos, pequeño, ¿tú qué vas a ofrecer? Y que me diga, mamá, no voy a comer dulces. Un niño de 5 años, donde todavía tienen el egocentrismo un poquito alto, Claro. donde ¿cómo superas eso que él ve más allá? Sí. Le digo, no manches, ¿sí vas a poder? Mamá, claro, con la ayuda de Dios todo se puede. Wow. ¡Pum! Porque aparte es muy común, cuando están en este ambiente, a cada rato recibes ese tipo de comentarios. O sea, yo le digo, toma, mijito, aquí está, gracias. No, mamá, gracias a Dios. Wow. Y que te contesten así, desde los 3 años, es... Qué orgullosa la mamá y los papás, ¿no? Esto me lleva a otra pregunta que va relacionado a esto. Si te gustó esta parte 1, te voy a invitar a que la compartas con quien tú creas pueda unirse a este ejército o necesite de esta ayuda. También quiero invitarte a que busques la parte 2 y que vayas y escuches nuestra nueva canción en Soldados de Fe Music. Ahí te veo y muchísimas gracias por tu ayuda.